La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Nanfi Rodríguez, abogado, experto en temas constitucionales, en temas relacionados con la libertad de prensa, académico, ha escrito muchísimos libros y es presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Muchas gracias, Ramón. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, No, a Nanfi. ustedes por invitarme, sobre todo en este momento en que estamos trabajando en el tema del foro constitucional. Una iniciativa de sociedad civil que estamos llevando por todo el país, discutiendo todo este tema de la normatividad de la Constitución de la República. Hoy estaremos en San Cristóbal, que es cuna de la Constitución Dominicana, con un debate sobre presidencialismo y reelección. Yo iba a arrancar por ahí porque llegó un panel ahí pesado. Jotin Curi, hijo, Así es. Juárez Castillo, Freddy Ángel Castro y Nanfi Rodríguez. Jueves 16 de mayo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. ¿Qué persiguen ustedes con ese foro? Poner en contexto todo este tema de lo que es una constitución normativa y de lo que es un proceso o lo que puede ser un proceso de reforma constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado, Ramón? Nos hemos acostumbrado a las reformas constitucionales, digamos, de referimiento, es decir, expresa, o express, mejor dicho, por la vía rápida, el fast track constitucional. Y un proceso de reforma constitucional es un proceso esencialmente dialogante. Es decir, cuando tú te preguntas cuáles son los factores que determinan una constitución, esos factores son lo que llamaba el presidente Balaguer las fuerzas vivas de una sociedad. Es decir, el sector empresarial, los partidos políticos, las iglesias, la sociedad civil, las academias, que confluyen en un proceso dialogante. Cuando la Constitución no expresa las posiciones de esos sectores, o cuando los procesos de reformas constitucionales no expresan ese diálogo interinstitucional en una sociedad, pues son constituciones ilegítimas. Es lo que llamó un constitucionalista alemán, Ferdinand Lassalle, son pedazos de papel. Ahora, Nanfi, todo eso está muy bien, pero la Constitución, en definitiva, donde tiene cabida una reforma, es en el Congreso. Y es una responsabilidad de los congresistas. Una vez planteada la misma, entonces sí entrarían en acción todo eso que tú acabas de mencionar. No, yo pienso que la construcción del constitucionalismo es una responsabilidad de la sociedad en sentido general. Es el gran desafío de que ha hablado el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Rey Guevara, de vivir en constitución. En la medida en que la sociedad se empodere y asuma su participación en un elemento activo en términos de los derechos y los deberes que le consigna la Constitución, entonces nosotros estamos expresando realmente un Estado constitucional. Pero, Nanfi, pocas veces en la historia republicana hemos visto una constitución que sea fruto de todos esos elementos que tú señalas. Yo diría quizá la del 63 y la del 2010. Sí, sin duda que las constituciones del año 2010 y de 1963, en el 63 fue una constituyente, un proceso constituyente que es distinto a un proceso de reforma constitucional. Y en el 2010 fue una reforma constitucional que tuvo dos características. La primera, un diálogo que se extendió durante más de 2 años a lo largo y ancho de todo el país, con todos los sectores de la sociedad dominicana, que se recogió luego en una publicación, en unos resultados finales, antes de la redacción del proyecto de reforma constitucional. Y el segundo, el hecho de que ese proceso de reforma constitucional no fue la típica enmienda que se ha hecho en toda la historia republicana por un tema específico, muy especialmente el tema del modelo de presidencialismo, el tema de la reelección, sino que esa reforma constitucional del año 2010 incluyó pues un cambio completo del cuerpo normativo de la Constitución de la República. Lo primero es que dio el salto cualitativo del Estado clásico de derecho que heredamos de los franceses al Estado social,
como expresión de ese modelo de Estado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene en su centro de pensamiento los derechos económicos y sociales. Entonces, eso plantea unos desafíos para la sociedad dominicana y muy especialmente para la clase política. Cómo responder a necesidades puntuales de la sociedad dominicana en un Estado que se proclama social en la Constitución de la República. Temas muy simples. Es decir, cómo garantizar derecho a la vivienda digna, cómo garantizar seguridad social, cómo garantizar derecho a la salud, a la seguridad alimentaria. Entonces son derechos Ahora, constitucionales. Son derechos no solo constitucionales, son derechos fundamentales que están en el centro de la Constitución del año 2010, que al fin y al cabo es la Constitución del año 2015, porque en el año 2015 nos limitamos fue a modificar el artículo sobre el modelo de presidencialismo. Sin embargo, Nanfi, hay personas que han cuestionado que cuando se tocó el tema presidencial, con eso se habilitó al presidente Fernández y se habilitó al expresidente Hipólito Mejía. Sí, ese es un debate, yo diría, un debate un poco maniqueísta. ¿Ay, por qué? Porque fue verdad, en todo caso. Porque se limita un tema institucional a un tema de personas. Que si Leonel Danilo, que si Hipólito Danilo. Y ese no es el problema. En el año 2010 y en el año 2015 hubo dos reformas constitucionales que tocaron el modelo de presidencialismo en la República Dominicana. Eso es fundamental desde el punto de vista institucional. Entonces ese debate, que yo digo que es un poco maniqueísta, se ha planteado sobre la base de que la Constitución del 2015, por decisión propia del presidente Danilo Medina, inhabilita al presidente Danilo Medina a futuro. Y que entonces, siendo Danilo un presidente que está destinado a salir el año próximo del poder, pues debería tener la misma posibilidad que Leonel Fernández y que Hipólito Mejía. Es decir, eso es lo que plantea, es lo que nosotros llamamos un test de igualdad. Pero es un test de igualdad sobre una plataforma, digamos, falsa. Una especie de... ¿Por qué? Porque cuando tú comparas, tú no puedes comparar a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández con Danilo Medina, por el hecho de que no son iguales. Y el primer requisito que tiene el test de igualdad, en términos de lo que se conoce como el juicio de ponderación o de proporcionalidad, es que los presupuestos sean los mismos. El presidente de la República no es igual que un expresidente de la República. Entonces, desde ese momento, tú te das cuenta que es un razonamiento falso el que se está haciendo sobre este tema del test de igualdad aplicado lo mismo al presidente en ejercicio que a expresidentes de la República. Al fin y al cabo, yo creo que todo esto es un asunto que nos debe mover a reflexionar sobre el tipo de modelo de presidencialismo que nosotros queremos. Pero se dijo que el modelo norteamericano era lo mejor. Bueno, en la democracia republicana, el modelo norteamericano es el paradigma de 2 periodos y nunca más, por una cuestión que incluso fue analizado por la Comisión de Venecia, que es una comisión de juristas constitucionalistas del mundo, la más prestigiosa del mundo, y es que una vez el presidente en ejercicio trasvasa o trasciende 2 periodos consecutivos y entra a un tercer periodo de gobierno, el modelo presidencial deja de ser un modelo de democracia republicana y tiende a ser una especie de monarquía republicana. Los límites al poder son deseables, y sobre todo en países que tienen debilidades institucionales como la República Dominicana. Es decir, no es una discriminación que, por ejemplo, Obama, que salió con una cota de popularidad altísima, o Clinton no puedan postularse. Porque esa es parte del argumento. Es decir, todos los norteamericanos pueden postularse, menos Carter, Obama y Clinton. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que la posición de Obama no es comparable con la posición de un presidente en ejercicio. Los riesgos, las amenazas que presenta un presidente en ejercicio o la repostulación de un presidente en ejercicio no son las mismas que las que se presentan con un expresidente que opta nueva vez por el tema pero que ellos no pueden optar. De volver. En el modelo dominicano lo que tenemos es un riesgo latente de debilitamiento institucional, de uso y abuso de recursos públicos,
de prolongación. Esto es importante, Ramón, porque cuando se habla del test de igualdad, o del cambio del modelo de presidencialismo, no se razona cuál es la premisa que se está manejando. Si nosotros en este momento vamos hacia el cambio del modelo de presidencialismo, estaríamos hablando de volver a la reelección ilimitada, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Es decir, se ha quitado la cláusula del límite al tipo de presidencialismo, del límite al ejercicio del poder del presidente de la República, y lo que se ha dejado entonces sería la constitución la del reelección, 66. la reelección ilimitada y lo que existía con el pero presidente ¿y qué Balaguer. interpretación entonces ustedes le dan a que un presidente gobierne 3 veces y después viene y puede gobernar 2 veces más corrido? Son 5. ¿Y entonces? Ese es un tema, yo diría, que de la realidad política del país. Oh. Y del tema de la emergencia de un nuevo liderazgo. Justamente la permanencia en el poder de las figuras políticas en el país por tiempo dilatado es una cuestión de cultura política. Uno lo deseable, justamente por eso es que hay que controlar los modelos de permanencia en el poder, no solo del presidente, sino también yo diría que de los otros cargos electivos. Porque aquí, por ejemplo, no se ha planteado... El Congreso, no. Pero en Estados Unidos los congresistas tienen 1000 años ahí. Pero son modelos. Por ejemplo, en México existe la prohibición de la reelección para todo el mundo. Es decir, congresistas incluidos. Incluidos congresistas. Yo creo que es saludable limitar el poder para impulsar nuevos liderazgos. Creo que en la democracia dominicana debe plantearse 2 cuestiones, que es el límite al ejercicio del poder y, de otro lado, el tema de que las reformas constitucionales no beneficien a los congresistas y los presidentes de turno, de manera que se ponga así un candado al tema de reformar la Constitución en beneficio propio de quienes ejercen el poder. Ese modelo de que las reformas constitucionales no beneficien al presidente de turno existe en la Constitución coreana, la Constitución de Corea del Sur, que se levanta como una democracia importante, parlamentaria, en el centro de los regímenes autoritarios asiáticos. El artículo 128 de la Constitución coreana establece que la reforma constitucional no es operativa para el presidente de turno, es decir, ni beneficia ni perjudica. Nosotros hemos tenido ambas experiencias. Hemos tenido reformas constitucionales que han cortado el periodo del presidente en ejercicio, Balaguer. el caso Balaguer, Sí. y reformas constitucionales que se han propiciado para prolongar el mandato del presidente de turno. Vamos a una breve pausa, Nanfi Rodríguez, que tenemos muchos temas. Volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el doctor Nanfi Rodríguez, quien es el presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Nanfi, ustedes interpusieron una acción de constitucionalidad contra las disposiciones de la ley orgánica del régimen electoral. Con el tema de difamación e injuria contra los candidatos, agrupaciones y partidos políticos. Además de eso, ¿en qué están ustedes en este proceso de leyes que tenemos de partido electoral y eso que ya tenemos un plazo, si se quiere, fatal para que se cumplan algunas cosas, perentorias? Bueno, nosotros somos actores de sociedad civil. Tenemos ese caso que tú refieres sobre la ley 15-19, está pendiente de conocerse en audiencia pública en el Tribunal Constitucional. Esperamos que tenga el mismo desenlace que el de la ley de partido, que fue declarado inconstitucional, los artículos que impugnamos. Esto se refiere a la desnaturalización del delito de difamación e injuria por esa ley, en el sentido de que lo convierte en un delito criminal. Es decir,
el que incurriese en ese delito contra políticos o contra organizaciones políticas se hace pasible de pena de hasta 10 años. Cuando esas son penas que en la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento son penas de 6 meses a 1 año. Si lo denaturaliza por completo, crea un delito especial contra... Y aquí nunca nadie ha sido condenado. Contra políticos. A cárcel. Por ese delito. Bueno, no, pero esa siempre es una pistola sobada que tiene la clase política contra la opinión pública. Por eso Está bueno ese sí. Por eso el Tribunal Constitucional en su sentencia 0075-16, que fue una acción que llevó también la Fundación Prensa y Derecho con los directores de periódicos, despenalizó el delito de difamación e injuria cuando este afecta a funcionarios públicos, exceptuando al presidente de la República, con lo cual nosotros también tenemos nuestra diferencia, ¿no? Que el presidente debe proveerse por los mismos medios que los demás ciudadanos. Y solo dejó el tema de las penalidades para cuando el delito se da entre particulares. Eso lo que busca es propiciar un escenario más desinhibido de la opinión pública, sobre todo para la denuncia sobre actos de corrupción administrativa. Nanfi, tu opinión sobre el debate del arrastre. Bueno, yo pienso que la Junta Central Electoral incurrió en varios errores jurídicos. El primero de los cuales fue pretender hacer una interpretación de la ley. Un órgano administrativo puede interpretar una ley para aplicarla en tanto y en cuanto las contradicciones o las antinomias que se den en la ley sean sobre aspectos internos de la ley. Me refiero sobre aspectos materiales de la ley. Pero cuando esas antinomias son sobre aspectos formales de la ley, y me refiero al aspecto formal, el procedimiento preceptivo de aprobación en el Congreso, obviamente ese órgano no puede interpretar la ley. Tú dices porque había 2 artículos contradictorios en la ley. No por eso, sino porque había una duda, un cuestionamiento abierto sobre qué fue lo que se aprobó. Entonces la Junta va a buscar lo que llamamos el espíritu del legislador para decidir cómo aplicar la ley. Y no debió serlo. No debió serlo porque ahí esa es una contradicción que se da sobre aspectos formales, sobre el procedimiento de aprobación de la ley. Sino acogerse a lo que diga la ley. Bueno, a la ley material, que solamente le corresponde hacerlo al Tribunal Constitucional como intérprete máximo de la Constitución de la República. Entonces, esa pretensión de la Junta Central Electoral le llevó a unas conclusiones erradas, construyó una especie de Frankenstein en que ligó la ley de partidos, la ley 33-18, con la ley de régimen electoral. Y por eso aplica entonces 2 modelos para el tema. Para un mismo tema. Para el mismo tema de la selección y el conteo de los votos de los diputados. Consecuentemente eso le llevó a error. Hoy día la cuestión es tal que yo creo que solamente la aprobación de una nueva ley de régimen electoral, que es la que rige... ¿Cómo va a ser? ¿Una nueva ley? O modificarla. Modificarla, a lo que me refiero. Ya. Para modificarla entonces va a mantener el arrastre. Los legisladores quieren el arrastre, la mayoría. Yo pienso que ese debe ser un proceso de discusión en la clase política. Nosotros, Ramón, estamos apostando mucho a la judicialización de la política. La política tiene sus códigos y tiene sus modelos. La judicialización de la política lleva a la politización de la justicia, porque los actores políticos son actores procesales muy fuertes y consecuentemente las consecuencias de eso son muy negativas. Tenemos que apostar al diálogo, que la clase política se pueda poner de acuerdo, pueda llegar a un consenso sobre el tema del arrastre, que cumpla con los preceptos constitucionales. Pero de no darse eso, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Así es, así es. Y sobre eso hay un debate, sobre el tema de qué significa el voto directo. Sí. Incluso un legislador, senador, me abordaba y decía, bueno, el tema de que el voto sea directo es una cláusula referida a que la gente haga acto presencial en el ejercicio del voto. Y he escuchado otras versiones. Mira, la noción de voto directo es una noción francesa, del derecho francés, y está relacionada con los estados generales
que se constituyeron en Francia Con la revolución. en la Revolución Francesa. Esos parlamentarios eran representantes del pueblo. Esa es una noción que va a construir la Constitución de 1791 en todo el proceso de los jacobinos y girondinos. Y en esencia está referida a la representación política, la forma de que la representación sea directa. Por eso la Constitución de la República habla de voto directo, voto personal, que es otra cláusula referida así entonces al tema personal, y voto secreto. Es decir, cualquier acuerdo en la clase política o el Congreso o el Tribunal Constitucional sobre el tema del arrastre tiene que cumplir con esas tres cláusulas que constituyen lo que se llama el núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio en la República Dominicana. Y entonces eso es recurso incoado al Tribunal Superior Electoral y al administrativo. Lo que sucede con eso es que los actos de la Junta Central Electoral son actos administrativos. El Tribunal Constitucional, por sentencia, decidió que esos actos deben ir al Tribunal Superior Administrativo. El criterio del Tribunal Constitucional fue para decidir esa cuestión procesal y no al Tribunal Superior Electoral, que debería ser su destino natural porque son actos relacionados con los procesos electorales y en virtud del principio de mayor afinidad de la materia, debería ser el Tribunal Superior Electoral. Pero el criterio que adoptó el Tribunal Constitucional fue el acto de la naturaleza el criterio de la naturaleza del acto, en el sentido de que el acto es un acto administrativo y debe ir al Tribunal Superior Administrativo. Eso plantea un problema porque ese tribunal ya tiene una carga procesal bastante pesada. Demasiado. Y los tiempos de la justicia ordinaria no son los tiempos de la justicia electoral. Otra parte, el grupo de Vinicio Castillo se ha ido al Tribunal Superior Electoral en amparo. Uno está impugnando la nulidad del acto administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo. Ese es un recurso contencioso ordinario. Y el otro está yendo al Tribunal Superior Electoral en amparo, invocando un derecho fundamental. Yo pienso que los dos tribunales son competentes. Perfectamente. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Nanfis Rodríguez, tu participación, siempre un erudito en esta materia. Gracias, Ramón. Mira, eso es por la estimación personal. Ojalá que saque tiempo y nos veamos hoy en San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. gracias, Nanfis. De la Constitución de Santana, hay que decir. Por cierto, tengo que hacer una aclaración. Me envió ¿Cuál, un WhatsApp cuál? el presidente del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que el periodista interpretó mal. Ah, Es decir, el periodista le preguntó de la escolta y él le dijo, la escolta está normal. Es cierto que él le retiraron la escolta un sábado, pero la repusieron el lunes. Entonces, a veces en la prensa. Eso le pasó a mi amigo Pavel Isa, que dio una entrevista y titularon de que el Banco Central está quebrado, pero él no dijo eso. A veces tú eres comunicador, pero sufren de eso, de coger algo fuera de contexto. Y él dijo, mi escolta está normal. ya. Y el periodista lo que dijo es que no le habían repuesto la escolta. Aclarado el caso. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.